Muy buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, gracias. Bueno, entonces, hoy vamos a Me gusta continuar. suave, tiene que ser necesariamente espeso. No le gusta espeso y así es que rico. Hoy vamos a continuar entonces con los roles o funciones de quienes intervienen en un proceso, doctores, para después de ello iniciar a mirar lo que es la audiencia de legalización de captura. Me habían quedado de colaborar algunos grupos de ustedes con los roles que nos faltaban. Yo les había indicado que ya se explicó algo de lo del Ministerio Público del artículo 109, pero quedaban algunas funciones que debe cumplir el Ministerio Público dentro del desarrollo y ejecución de un proceso y en las diferentes audiencias. Creo que habían leído algo. Primero que yo les indicaba, la función primordial e importante del Ministerio Público dentro de un proceso es la de proteger los derechos fundamentales o es garante de los derechos fundamentales, primero que todo, de quienes intervienen en un proceso. Eh, el Ministerio Público también tiene la facultad, la posibilidad, la viabilidad de vigilar las actuaciones de policía judicial, que estas actuaciones vayan en contra del proceso o que no cumplan con los requisitos fundamentales de dicho proceso. También el Ministerio Público está en esa obligación de poder decir, de poder denunciar alguna actuación mala que haga la policía judicial. Debe participar también en algunas diligencias que haga la Fiscalía y en el evento que haya vulneración de derechos fundamentales, entonces el Ministerio Público como defensora de esos derechos fundamentales también tiene que estar pendiente de la situación de los jueces, también debe estar pendiente que no se vulneren derechos fundamentales, procurar que esas decisiones judiciales cumplan con lograr el objetivo que es de la justicia y la verdad y que todos los elementos materiales probatorios conlleven a esta justicia y a esta verdad de igual manera. Y en fin, poder velar por la defensa de cada uno de los derechos fundamentales dentro del proceso. El mirar por el cumplimiento del debido proceso del artículo 29 de la Constitución Política, que se dé ese debido proceso, que realmente las partes tengan la igualdad, la misma equidad de participación dentro del proceso, del aporte, incorporación de los elementos materiales probatorios, de la contradicción de lo mismo, es decir, que no se vulnere ningún derecho fundamental y que el debido proceso se lleve en debida forma y que cumpla con todos los presupuestos constitucionales y legales. Entonces, todo esto tiene como principal fundamento el Ministerio Público. Bien, también nos decía ayer dentro de la lectura que el Ministerio Público tiene que defender, ¿cierto? Como representante de la sociedad tiene que defender algunos derechos fundamentales que se puedan presentar. Debe solicitar también dentro de sus funciones, el Ministerio Público puede solicitar la condena o absolución de quienes intervienen en un proceso, si ellos ven la necesidad lo pueden hacer, etcétera, etcétera. Denunciar todos los fraudes o todas las cosas que vulneren derechos fundamentales, todas las actuaciones, todas las actividades, todas las conductas, todos los hechos que vayan a vulnerar la dignidad humana o los derechos fundamentales de la sociedad. Para eso está el Ministerio Público. Bien, ya dicho todo esto, entonces vamos a mirar que la Fiscalía como parte de la Fiscalía, también tiene algunas atribuciones y tiene algunas funciones dentro del proceso. Pero para ello Doctor, vamos a eso lo tenemos nosotros. sí, permítame, pero para ello vamos a mirar el artículo 249, 250, me imagino que lo tienen. Listo, doctor Jairo. Entonces, les
corro traslado de la palabra para que su grupo me explique lo de la Fiscalía General de la Nación. No sé si quieren que les comparta pantalla. Ah, no, ya. ¿Listo? Nancy, por favor. La Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación nació en 1991 con la promulgación de la nueva Constitución Política y empezó a operar el 1 de julio de 1992. El Fiscal General de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna enviada por el Presidente de la República. Será elegido por 4 años y no es reelegible. La Fiscalía General de la Nación es la entidad encargada de investigar y acusar ante los juzgados y tribunales competentes a quienes se presuman han cometido algún delito que atenten contra la vida, la seguridad y los bienes de otro. Siguiente, Jairito. ¿Sí? ¿Sí corrió? Sí, Jairito. La Fiscalía General de la Nación será elegida para un periodo de 4 años por la Corte Suprema de Justicia y terna enviada por el Presidente de la República. No sé, eso ya lo habíamos dicho. La Fiscalía General de la Nación está integrado por el Fiscal General de la Nación, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial. Listo, Jairito Zuela. Artículo 250 de la Constitución. Zulay. Ya, buenos días, profe. Buenos días. Bueno, en el artículo 250 de la Constitución Política, profe, entonces aquí nos enmarca, está obligada a adelantar pues el ejercicio de la acción penal, a realizar la investigación de todos estos hechos que revistan las características de un delito, que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, de petición especial, de querella o de oficio, ¿no? Siempre y cuando medien pues suficientes motivos y circunstancias que impliquen la posible existencia del mismo, o sea, del delito. Entonces, la Fiscalía ahí no puede, en consecuencia, ni suspender, ni interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad, que está regulado dentro del marco de la política criminal del Estado. Está sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza pues esas funciones de control de garantías, y se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Entonces, ¿cuáles son esas funciones que ejerce? Entonces, primero que todo, pues ellos solicitan al juez que ejerce esas funciones de control de garantía, las medidas necesarias que aseguren la comparencia de los imputados al proceso, ¿no? La conservación de la prueba, la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. El juez que ejerza las funciones de control de garantías, pues no puede ser en ningún caso el mismo juez de conocimiento, ¿no? En aquellos asuntos en que haya ejercido esta función. La ley también podrá facultar a la Fiscalía para realizar excepcionalmente capturas, lo que ya habíamos hablado en varias ocasiones contigo, profe, que igualmente la ley fija los límites y esos eventos en que procede esa captura, ¿no? En estos casos, el juez que cumpla la función de control de garantías lo debe realizar pues a más tardar a las 36 horas siguientes. ¿Quieres seguir, por favor, Jairito, por favor? La otra, Jairito. El 6 ya, ahí está la 6. Sí, gracias, ¿Listo? Jairito. La siguiente. También adelantar registros, allanamientos, incautaciones,
interceptar comunicaciones. En estos eventos, el juez que ejerza la función de control de garantías, pues debe efectuar ese control posterior respectivo a más tardar, bueno, esto ya lo hemos visto, dentro de las 36 horas siguientes, al solo efecto pues, de determinar su validez. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras ejerce esa contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que apliquen afectuación de derechos fundamentales, pues debe obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerce esa función de control de garantías para poder proceder a ello. Otra función es presentar el escrito de acusación. ¿Le puedes poner anterior, Jairito, porfa? ¿Ya? Presentar el escrito de acusación ante el juez de conocimiento con el fin de dar inicio a ese juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías. Solicitar ante ese juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando, según lo dispuesto en la ley, lo hubiera mérito pues, para acusar. Solicitar también ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer del restablecimiento del derecho y la reparación integral de los afectados con el delito. ¿Qué más, profe? Velar por, ¿cuál es la siguiente, Jairito? Pues sí, velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal. Y la ley pues fija sus términos en que pueden intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa. Otra función es dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumple la policía y los demás organismos que señala la ley, y cumplir las demás funciones que establezca, que estén estipuladas en esta misma ley, profe. Esas son las que, a grosso modo, las que encontramos en el artículo 250 de la Constitución Política. Continúa, ¿quién es Telita? Bueno, sí, entonces ya vamos a ver lo que está escrito, lo que es el Código de Procedimiento Penal con relación a las atribuciones de la Fiscalía General de la Nación. Primero es investigar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito. 2. Aplicar el principio de oportunidad en los términos y condiciones definidos por este código. 3. Ordenar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones y poner a disposición del juez de control de garantías los elementos recogidos para su control de legalidad dentro de las 36 horas siguientes. 4. Asegurar los elementos materiales probatorios y evidencia física, garantizando su cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. 5. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial en forma permanente, que en forma permanente ejerce su cuerpo técnico de investigación CTI, la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley. Jairito. Hablar con... Velar por la protección de las víctimas, eso también ya lo dijo la niña Zulay. La protección de los testigos y peritos que pretende presentar la defensa será a cargo de la Defensoría del Pueblo. La de los jurados y jueces velarán por la protección el Consejo Superior de la Judicatura. 7. Ordenar capturas de manera excepcional y en los casos previstos en este código, y poner a la persona capturada a disposición del juez de control de garantías a más tardar a las 36 horas siguientes. Solicitar al juez de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. 9. Presentar la acusación, o sea, el escrito de acusación ante el juez de conocimiento para dar inicio al juicio oral. 10. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando no hubiere mérito para acusar. Jairito.
Bueno, la estructura orgánica de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación está estructurada de la siguiente manera. Pues el fiscal general, vicefiscal, fiscales delegados ante las altas cortes, fiscales delegados ante el Tribunal Superior, fiscales seccionales y fiscales locales, a grosso modo, ¿sí? Aquí vemos un cuadro que hicimos, que ahora se los vamos a compartir, para verificar, perdón un segundo, cada una de las funciones de estos fiscales delegados, ¿cierto? Como tal, y sus actuaciones ante determinados jueces o corporaciones. Bueno. ¿Listo? ¿Continúa quién? ¿Usted cita quién continúa? Ya, Jairito, ya terminó. Ya Listo. terminó, Jairito. Eso era, ¿listo? Pues lo sacamos de la biografía, fue del Código de Procedimiento Penal, la Constitución, y pues verificamos una cartilla también de la Fiscalía General de la Nación. Esto es, en un momento se los vamos a compartir en el WhatsApp de todos. Bueno. Gracias. Bueno, sí, señor. ¿Listo, doctores? Sí, señor, ya terminamos. Bueno, Sí, doctor, ya les vamos a Listo, compartir profe. las diapositivas a todo el grupo. ahora miramos la defensa. Profe, buen día. Muy El buenos grupo días. número 2 va a exponer lo que es la defensa. Perfecto. Déjeme La saber. defensa, el derecho de la defensa se caracteriza porque se trata de una garantía que opera durante todo el procedimiento penal, una vez que se ha iniciado, asegurado que el imputado pueda intervenir en su tramitación desde los actos iniciales de investigación en su contra hasta su completa extinción. Vemos que está relacionado en el Código de Procedimiento Penal, capítulo 2, artículo 118, integración y designación. Entonces, la defensa estará a cargo del abogado principal que libremente designe el imputado o, en su defecto, por el que lo asigne por el Sistema Nacional de Defensa Pública. Esto lo vemos relacionado con el artículo 29 de la Constitución Política. Ya. En el inciso 3 dice, quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento a un debido proceso público sin dilataciones injustificadas, a presentar pruebas o a controvenir. ¿Qué quiere decir esto? Que pues todos tenemos el derecho a la defensa y todos tenemos derecho a un abogado. Si no lo tenemos, si no podemos pagarlo, el Estado no lo puede otorgar. Tenemos el artículo 119 que es la oportunidad. La designación del defensor del imputado deberá hacerse desde la captura, si hubiere lugar a ella, o desde la formulación de imputación. En todo caso, deberá contar con desde la primera audiencia a que fuera citado. El presunto implicado en la investigación podrá designar el defensor desde la comunicación que esa situación le haga el fiscal. Esto también tenemos, lo podemos ver en el Código General del Proceso,
en el artículo 74 y en el 251. Entonces, en el artículo 74 dice, los poderes. Los poderes generales que toda clase de procesos solo podrán convertirse por escritura pública, aunque también puede ser verbal, ¿no? En caso tal de una emergencia o alguna cosa. Tenemos el artículo 120 que habla de reconocimiento. Carlos Bedoya. Bueno, pues complementando lo que decía Joanita en el artículo 118, después de asignado el abogado defensor como tal la defensa, pues una vez aceptada la designación, una vez el juez acepta que sea designado, bien sea otorgado por el Estado, bien sea pagado por el mismo investigado, el defensor podrá actuar sin necesidad de formalidad alguna para su reconocimiento. Habla de la potestad del defensor después de aceptado y después de asignado para dar de él todo su conocimiento con el fin de esclarecer y pues, librar a su contratante de la responsabilidad que lo están comprometiendo. Artículo 121. Dirección de la defensa. Paola. Buenos días. Bueno, artículo 121, dirección de la defensa. El defensor que haya sido designado como principal dirigirá la defensa, pudiendo incluso seleccionar otro abogado que lo acompañe como defensor suplente, previa información al juez y autorización del imputado. Este defensor suplente actuará bajo responsabilidad del principal y podrá ser removido libremente durante el proceso. Bueno, profe, yo lo interpreté, digamos, yo tengo un buffet de abogados, tengo mi cliente, me necesitan pues para representar para defender a una persona, digamos, a mí se me presenta algún inconveniente o algún problema, digamos, familiar, yo puedo asignar otra persona, un abogado. Ahí mismo lo dice claramente el artículo, pero tengo que informarle al juez y previamente también al imputado, pues a la persona que estoy defendiendo para poder asignarlo. Si no tengo autorización del imputado, pues no puedo tener ese defensor suplente. Profe, quiero complementarle a Paola que el titular como tal tiene la responsabilidad del suplente. Si en caso tal el suplente llega de pronto a cometer algún error o algo, la responsabilidad va a ser del titular, del abogado. Del abogado principal. Sí. Gracias, Joan. Artículo 122, la incompatibilidad de la defensa. Lo tenemos por nuestro compañero Wilfred. Bueno, el artículo 122 de la incompatibilidad de la defensa de varios imputados podrá adelantarla un defensor común, siempre y cuando no medie conflicto de interés ni las defensas resulten incompatibles entre sí. Lo que se quiere decir ahí es que si llegase a existir un conflicto de interés entre las defensas, o sea, entre los imputados, ellos podrían cambiar, digamos, como el defensor. Es decir, que si no llegasen a un acuerdo, el Ministerio Público o los mismos imputados podrían renunciar al defensor que tienen y cambiarse por otro. Y a la vez ellos podrían, al designar un nuevo defensor y no encontrarse en la posibilidad para que el Sistema Nacional de Defensoría Pública, es decir, que el Estado tiene que también proveer de eso, ¿no? En caso de que ellos no pudieran, digamos, como cambiar a ese defensor. Escucha lo que está diciendo. Le entregan la plata y usted invierte la plata, ejemplo, en un negocito, pero usted puede invertir esa plata en comprar un apartamento. Karin, tu audífono, gracias. Lo siento. Continúa, Jana. Gracias. Artículo 123, la sustitución del defensor por Carolina. Gracias. Bueno, este artículo, como te lo dijo Joana, la sustitución del defensor
da a entender que solo el defensor principal podrá sustituir la designación de otro abogado o reservarse a sí mismo el derecho de volver a asumir la defensa cuando éste lo crea conveniente. Sigue con el 124, por favor. El 124 de derechos y facultades. La defensa podrá ejercer todos los derechos y facultades que los tratados internacionales relativos a los derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, la Constitución política y la ley reconocen en favor del imputado. Es decir, que el defensor puede utilizar todas las armas para su defensa que están contenidas en la ley. Artículo 125. Los deberes y atribuciones especiales. Giovanni. Buenos días, gracias, compañeros. Me está correspondido una explicación sobre el artículo 125, deberes y atribuciones especiales. Ese artículo fue modificado por el artículo 47, ley 1142 de 2007. Este artículo reza, en especial, asistir personalmente al imputado desde su captura, a partir del cual deberá garantizarse la oportunidad de mantener comunicación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que la persona se hace cargo del imputado, este abogado debe estar personalmente, permanentemente en comunicación con su cliente, ¿sí? Para conocer sobre el caso que se le refiere. Segundo, disponer de tiempo y medios razonables para la preparación de la defensa, incluida la posibilidad excepcional de obtener prórrogas justificadas para la celebración del juicio oral. Esto también hace referencia a que si el tiempo que el profesor nos ha explicado y todavía no se ha preparado bien o no tenemos buenos elementos fácticos para sustentar en el momento de la audiencia, se puede pedir estos tiempos. Tercero, en el evento de su acusación, conocer en su oportunidad todos los elementos materiales probatorios de evidencia física e informaciones que tenga noticia la Fiscalía General de la Nación, incluido los que sean favorables al procesado. Aparte de esto, ese artículo nos habla de otros puntos, como por ejemplo en el numeral 4, controvertir las pruebas aunque sean practicadas en forma anticipada en el juicio oral. Interrogar a los testigos, contrainterrogar en audiencia pública a los testigos y peritos, imponer y sustentar, si lo estimare conveniente, las nulidades y recursos ordinarios y extraordinarios en la acción de revisión. No ser obligado a presentar pruebas o descargos contra pruebas ni intervenir activamente durante el juicio. Abstenerse de relevar informaciones relacionadas con el proceso y su cliente conforme a la ley lo estime conveniente. Eso es lo que tengo para referirme al artículo 125 de la ley 906 de 2004. Gracias. Listo, profe. Esa fue Bueno. nuestra exposición de defensa. Listo. ¿Quién sigue? ¿Lo del imputado? ¿O no hay más grupos? Profe, pues a nosotros nos dijiste lo de policía judicial. Ah, perfecto. Sí, ¿Listo? policía Entonces ya judicial. comparto. Bueno, dale. Listo. No me gusta. Ujú. Listo, profe. Bueno, lo primero que nosotros hicimos fue buscar el manual único de policía judicial y luego ahí ya nos fuimos adentrando en lo que es el artículo, que ese va a ser nuestro desenlace, ¿no? En este manual de único de policía judicial encontramos que habían pasado, espera un momentico aquí que no me deja ver, ok, aquí.
que han pasado, bueno, que han pasado más de 12 años desde la aprobación del Manual Único de Policía Judicial y que aunque o sea, no han perdido vigencia, han habido, digamos, muchas reformas introducidas en materia penal que pues por lógica tienen que haber, digamos, esta reforma para ir teniendo un mejoramiento pues de nuestro Código de Procedimiento Penal. Y la dinámica de las investigaciones exigen una actualización constante. Eso fue una de las cosas que encontramos, con el fin de que quienes tienen funciones de policía judicial puedan tener una herramienta útil para el desarrollo de sus actividades en conforme a la legislación pues que está vigente, y así conducir un resultado eficiente, eficaz y efectivo de las investigaciones adelantadas. Continuamos por acá, listo. En el marco normativo de este mismo manual encontramos que de manera general tenemos que en el marco normativo del desarrollo de estas funciones en la Constitución Política, los tratados internacionales firmados en Colombia referentes a los decretos, a los derechos humanos y las actualizaciones que deben dirigirse a la investigación criminal. Entonces ahí encontramos la ley, bueno, aquí las leyes que pueden ver, igual yo les voy a compartir esta diapositiva. Julis, continúa. Buenos días. Bueno, en el artículo 250 de la Constitución, pues modificado por el Acto Legislativo 03 del 2002, pues se dice que está obligado a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revisan las características de un delito y que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando me den suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. Esto hace referencia y se especifica a la Fiscalía General de la Nación. Y lo podemos encontrar en el artículo 250 de la Constitución Política. Sigue, Lady. Bueno, en ese sentido, como ella les estaba diciendo, digamos, lo de la Fiscalía, entonces, en ese sentido, todas las actuaciones de la Policía Judicial se encuentran bajo la coordinación y la dirección de la Fiscalía, conforme a lo establecido en el artículo 200 de la Ley 906 del 2004, que define la Policía Judicial como la función que cumplen las entidades del Estado para apoyar la investigación penal, y en el ejercicio de la misma depende de las funciones de la Fiscalía General de la Nación y sus delegados. De esta manera, la Policía Judicial hace referencia al conjunto de autoridades que colaboran con la investigación de los delitos, función que requiere la aplicación de los principios de unidad orgánica y de especialización científica bajo la dirección funcional de la Fiscalía. Bueno, entonces aquí continúa, aquí ya empieza, bueno, Sai continúa. Bueno, muy buenos días. La Policía Judicial es una unidad especializada dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dirigida a la lucha contra la delincuencia y al servicio de los órganos que se encargan de liderar esa lucha. Esa lucha está encargada por los tribunales penales y el Ministerio Fiscal, que son los profesionales expertos en desentramar situaciones y capaces de desempeñar, proponer soluciones. Bueno, ¿quién tiene funciones de policía judicial? En Colombia, los diferentes cuerpos que integran funciones de policía son el Cuerpo Técnico de Investigación, que viene del CTI, de la Fiscalía General de la Nación, Investigación Criminal e Interpol, que viene siendo la IGIN, que integra la Oficina Central Nacional de Investigación. La función de la Policía Judicial, auxilio de los juzgados y tribunales del Ministerio Fiscal, viene siendo en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes. Listo, Julis, continúa. Julis. Bueno, las funciones de Policía Judicial la encontramos también en el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 117, lo que dice la Policía Judicial.
Los organismos que cumplan funciones de policía judicial actuarán bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, para lo cual deberán acatar las instrucciones impartidas por el fiscal general, el vicefiscal, los fiscales en cada caso concreto, a los efectos de la investigación y el juzgamiento. La omisión en el cumplimiento de las instrucciones mencionadas constituye casual de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, penal, disciplinaria y civil del infractor. En todo caso, el fiscal general de la Nación o su delegado, bajo su responsabilidad, deberá separar de forma inmediata de las funciones que se le hayan dado para el desarrollo investigativo a cualquier servidor público que omita o se extralimite en el cumplimiento de las instrucciones dadas. Pues esto está en el artículo 117 del Código de Procedimiento Penal. Como aquí dice que la Fiscalía General de la Nación tiene la dirección y coordinación, nos vamos al artículo 250 de la Constitución, en el numeral 8, donde dice dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley. Listo, profe. Eso fue todo. Entonces nos basamos en el Código de Procedimiento Civil, la Constitución y el manual que encontramos de policía. Profe, tiene el micrófono cerrado. Listo. ¿Quién sigue? ¿O ya terminamos? Bueno. Doctores, vamos a mirar ahora las funciones del imputado. De policía judicial nos faltó algo que está tipificado en nuestro Código de Procedimiento Penal del artículo 200 en adelante. Ahí en el artículo 200 del Código de Procedimiento Penal en adelante nos habla de la indagación y de la investigación. ¿Y cuáles son órganos de indagación y de investigación? Los órganos de policía judicial permanente, nos faltó, bueno, eso vamos a mirarlo después de que miremos lo del imputado que está en el artículo 126 del Código de Procedimiento Penal. Se dice que, ojo, doctores, adquiere la calidad de imputado, dice el artículo 126, que adquiere la calidad de imputado desde el momento de la vinculación o desde el momento de la actuación mediante formulación de imputación o desde el momento de la captura si ésta se llevó a cabo antes de la audiencia de formulación de imputación. O sea que puede adquirir la calidad de imputado en esos dos eventos. Uno, en el momento que se lleve a cabo la formulación de imputación, la audiencia de formulación de imputación, de ahí en adelante adquiere la calidad de imputado. O dos, adquiere la calidad de imputado si la persona es capturada antes de la audiencia de formulación de imputación. En estos dos sentidos adquiere esa calidad de imputado. Bien, pero en la audiencia de formulación de imputación, en esa audiencia se requiere que el imputado esté presente porque la audiencia de formulación de imputación es una comunicación que le hace la Fiscalía General de la Nación a la persona que está siendo imputada sobre los presuntos delitos que ha cometido. Y esto lo hace siempre ante el juez penal municipal con función de control de garantías. Eso es importante. Si no está presente la persona que se le van a imputar cargos, entonces ocurren dos situaciones acá en la audiencia de formulación de imputación. Se necesita uno que esté presente, el imputado o a la persona que se le van a hacer las imputaciones de los cargos. Pero si no está presente en la formulación de imputación, hay dos formas para continuar con el proceso y que el proceso no se estanque y se pueda llevar a cabo hasta
el juicio oral o hasta la terminación del proceso. 1. Nos indica que si no asiste la persona a la audiencia de formulación de imputación, el fiscal deberá solicitarle al juez de control de garantías para que se declare la contumacia de esta persona. Es decir, para que se declare contumaz y el proceso pueda seguir adelante. Pero ojo, el fiscal debe demostrarle al juez que ha agotado todos los elementos necesarios de comunicación, de notificación a esta persona para que venga y se presente ante la autoridad competente que le está requiriendo y para llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación. Debe demostrarle al juez que ha hecho todo lo posible mediante comunicaciones por correo certificado, mediante llamadas, mediante mensajes, la persona para que venga y se presente porque lo está requiriendo una autoridad competente. Debe indicarle al juez que realmente se conoce el domicilio o residencia de esta persona y que ha sido renuente a asistir a cada una de las actuaciones o a esta audiencia que es la audiencia de formulación de imputación. En la audiencia de formulación de imputación, el fiscal le solicitará al juez de control de garantías que lo declare en contumaz, teniendo en cuenta y presentándole todos los elementos materiales probatorios de evidencia física que ha hecho, que ha realizado, que ha agotado para comunicarle a este señor que se presente y no ha sido posible que se presente, por lo tanto se declara que lo declare en contumaz. Después de ello, el juez revisará los elementos de prueba que tiene la fiscalía mediante los cuales le ha comunicado a esa persona para que se presente. El juez lo revisará, después correrá traslado a la defensa para que revise la defensa, porque ojo, está en juego es la libertad de mi cliente. Entonces le comunicará o le entregará o le trasladará los elementos materiales probatorios a la defensa para que lo revise y se dé cuenta que sí la fiscalía ha cumplido con todos los requisitos de información, de comunicación, de notificación a esta persona y que no ha sido posible que esta persona acceda o venga a esa audiencia de formulación de imputación. Pero acá, creo que les decía en clases anteriores, hay que tener mucho cuidado. Después de que nos corre traslado el juez de los elementos materiales probatorios que presenta la fiscalía, debemos mirar muy detenidamente, le tenemos que solicitar al juez 10 o 15 minutos dependiendo para nosotros poder mirar, analizar, estudiar esos elementos materiales probatorios que está presentando la fiscalía con los cuales pretende que se declare contumaz mi cliente. Entonces se le solicitan esos minutos y el juez lo concede y tenemos que revisarlos muy bien, que coincidan los nombres y apellidos de esta persona, que coincida la dirección exacta y los números telefónicos, y que realmente el número de cédula pertenezca a esta persona y que la comunicación que ha realizado la fiscalía a esa persona sea realmente por un medio que esté habilitado para poder llevar a cabo la comunicación, ya sea por un correo certificado, etcétera, etcétera. Perdón, profe. ¿Cómo? Perdón, profe, se acaba de decir que, digamos, el juez lo va a declarar contumaz, ¿cierto? Pero dice, el juez revisará las pruebas y correrá traslado a la defensa. O sea, aquí puedo inferir que no fue el procesado, sino fue la defensa, o esta ya es la defensa que pone el Estado. Es que ustedes saben que se cita a todas las audiencias. El procesado puede tener defensor o no puede tener defensor.
En el evento de que no tenga defensor, pues recuerden que el juez podrá solicitar un defensor de la lista de abogados de la Defensoría Pública para que le haga la defensa técnica, porque recuerden que ninguna audiencia se podrá llevar a cabo si no hay fiscalía y ninguna audiencia se podrá llevar a cabo si no hay defensa técnica. Suspenden si no hay ninguna de esas partes, porque son las dos partes que están en conflicto. Entonces, a la audiencia de formulación de imputación se le notifica al cliente. Si tiene abogado, irá el abogado. Si no tiene abogado, le asignarán uno de la Defensoría del Pueblo para que lleve a cabo la defensa técnica. Pero como en la audiencia de formulación de imputación es necesario y obligatorio que esté el procesado, porque es a él a quien se le va a comunicar, doctores, de la presunta comisión de unos delitos y de la presunta autoría o participación de los mismos. Si no va la fiscalía, ¿a quién le comunica? No hay a quién comunicarle. Y si no se presenta esta persona y se le ha notificado 3, 4 o 5 veces y no se ha presentado, para que el proceso no se detenga, la fiscalía debe solicitarle que se declare contumaz. Y es todo esto que les estoy explicando, que debe presentar elementos materiales probatorios de evidencia física, que ha hecho todo lo posible e imposible para que esta persona se presente, teniendo en cuenta y conociendo el domicilio, ya sea de residencia o de trabajo. Se conoce el domicilio y la fiscalía ha hecho todo lo posible para que se presente. Sin embargo, no se ha querido presentar. Entonces, fiscalía solicita al juez de control de garantías que lo declare contumaz. El juez de control de garantías revisará todos los elementos materiales que utilizó la fiscalía para tratar de traer a esta persona a que se presente a la audiencia de formulación de imputación. Si no se presenta y lleva ya la fiscalía 3, 4, 5 notificaciones, comunicaciones, pues tiene los elementos materiales probatorios para solicitarle al juez que lo declaren contumaz y pueda continuar el proceso. Pero hay que revisar bien estos documentos. El juez los revisará, después le corre traslado de esos documentos a la defensa o al abogado que le está llevando la defensa a esta persona que no se ha querido presentar. Y debemos revisar muy bien, por eso les digo que coincida los nombres, los apellidos, el número de cédula, la dirección, todo que coincida para poderle decir al juez que están correctos los documentos que revisó la defensa. Porque si fallamos por algún número de la dirección, pues le podemos solicitar algo a nosotros como defensa, que estamos protegiendo los derechos fundamentales del cliente, en este caso de la libertad. Le podemos decir al juez que no se declare contumaz a mi cliente porque hubo una indebida notificación, porque la dirección que utilizó la fiscalía para comunicarse, para notificarlo, es incorrecta. Entonces habrá una indebida notificación. De igual manera, decirle que si no coinciden los nombres o los apellidos, su señoría no declare contumaz a mi cliente porque la fiscalía está acá notificando a otra persona que no es mi cliente porque no coincide el segundo nombre o el primer apellido, etcétera, etcétera. Tiene que estar perfecto todo, porque nosotros tenemos que defender a nuestro cliente y tenemos que decirle al juez que no declare contumaz a mi cliente por X o Y circunstancia o error que se presentó. Pero si no es así, si todo está perfecto, pues entonces ingresamos después del tiempo que nos otorgó el juez y el juez nos irá a preguntar: señores de la defensa, ¿ustedes notaron algún error dentro de los documentos que presentó la fiscalía para la declaratoria de contumacia de su cliente? Entonces le debemos decir: sí, solicito que por favor no se declare contumacia a mi cliente porque la dirección a la cual se notificó la fiscalía, por ejemplo, no es la que está dentro de la carpeta o la que enunció en un principio mi cliente. Por lo tanto, hay una indebida notificación y por lo tanto solicito que no se declare la contumacia para mi cliente. Pero si todo está perfecto, pues entonces el juez decretará la contumacia y se continuará con el proceso hasta
terminar el proceso. Esa es una situación importante que se debe dar acá. Y entonces en la contumacia se conoce la dirección, se conoce el domicilio, se conoce la residencia o se conoce el lugar de trabajo de la persona y se le está comunicando por parte del ente acusador. Lo que pasa es que él renuente a no venir a la audiencia. Después de que se declare contumaz, pues se continuará con el proceso y con el abogado, ya sea que haya sido designado por esta persona o por un abogado que haya solicitado el juez para que le lleve la defensa técnica de aquí en adelante, y se continuará con el proceso. El proceso no se podrá detener por esta misma situación. Bien, eso es una parte. Lo otro es cuando hay declaratoria de persona ausente del imputado o ausencia del imputado. En este evento, doctores, es que no se conoce, ojo, no se conoce el paradero de la persona que tiene que venir a esa audiencia de formulación de imputación por la presunta comisión de unos delitos o de unas conductas punibles. Nadie sabe dónde está, nadie sabe el domicilio, nadie sabe la residencia, nadie sabe el paradero de esta persona. No, nadie conoce. Entonces, la Fiscalía General de la Nación o el delegado que conoce el proceso le solicitará al juez de control de garantías que lo declare como persona ausente al imputado y que se continúe con el proceso, porque no sabe el paradero, pero tiene que probar también que ha hecho todo lo posible e imposible para ubicarlo y no ha sido posible. Pero acá tiene unas características importantes. Uno, se debe fijar en el despacho o en la puerta del despacho, en un lugar visible, un edicto comunicando que quien conozca el paradero de esta persona le informe a ese despacho porque está siendo requerido por esta autoridad competente, y este edicto se dejará en el lugar o en el despacho durante 5 días. Segundo, se hará una publicación o un edicto donde se comunique que se está solicitando por una autoridad competente a Pedrito Pérez del Juzgado 30 Penal Municipal con función de control de garantías, porque se requiere para una audiencia de formulación de imputación por los presuntos delitos o conductas punibles, o porque es presunto autor o partícipe de haber cometido una conducta punible. Se hará esto, se publicará varios edictos en un periódico de alta circulación a nivel nacional. Y tercero, se hará una publicación en un medio radial que haya o que haga cubrimiento en todo el territorio nacional, indicando que quien conozca a Pedrito Pérez o quien sepa de su domicilio, de su residencia, que por favor le comunique que está siendo requerido por el juez 15 Penal Municipal con función de control de garantías para que se acerque a una audiencia de formulación o que se acerque a la autoridad competente para que responda por unos presuntos delitos. Y a esto se le denomina ausencia del imputado. Entonces, todo ello se lleva en la audiencia de formulación de imputación. Por eso acá nos habla del imputado, nos habla el artículo 126 del imputado, artículo 127, ausencia del imputado, y en el artículo 291 del Código de Procedimiento Penal nos habla de la contumacia. Entonces, doctores, vamos a leer el 126, 127 y 291 del Código de Procedimiento Penal, que es la norma que estamos nosotros estudiando, o la ley 906, que es el actual procedimiento penal que tenemos nosotros en Colombia. Entonces, 126, 127 y 291. Yo lo Tengo el 126, profe. Yo lo tengo. Bueno, dale, doctora Zulay, la otra doctora me lee el siguiente. Gracias. Ok. Mira, capítulo 3, imputado. Artículo 126, calificación.
El carácter de parte como imputado se adquiere desde su vinculación a la actuación mediante la formulación de la imputación o desde la captura. Si esta ocurriere primero, a partir de la presentación de la acusación, adquirirá la condición de acusado. Ya, profe, ese es el 126. Listo, entonces, ojo, adquiere la calidad de imputado de dos maneras. Una, desde el momento que se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación. Claro, realizada la audiencia de formulación de imputación, adquiere la calidad de imputado. Una. Dos, dice que adquirirá la calidad de imputado desde el momento de la captura, si la captura se llevó a cabo antes de realizar la audiencia de formulación de imputación. Ahí adquiere esa calidad de imputado en esos dos momentos, porque puede ocurrir que la captura se lleve a cabo, pero todavía no se haya llevado la audiencia de formulación de imputación. Dice que desde el momento de la captura adquirirá la condición de imputado o desde el momento de la formulación de imputación. Desde estos dos momentos adquiere la calidad de imputado. Bien. Artículo 127, doctores, y 291. Artículo 127. Ausencia del imputado. Cuando al fiscal no le haya sido posible localizar a quien requiera para formular la imputación o tomar alguna medida de aseguramiento que lo afectúe, solicitará ante el juez de control de garantías que lo declare persona ausente, adjuntando los elementos de conocimiento que demuestren que ha insistido en ubicarlo. El imputado se emplazará mediante edicto que se fijará en un lugar visible de la Secretaría por un término de 5 días hábiles y se publicará en un medio radial y de prensa y de cobertura local. Cumplido lo anterior, el juez lo declarará persona ausente, actuación que quedará debidamente registrada, así como la identidad del abogado designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública que lo asistirá y representará en todas las actuaciones, con el cual se surtirán todos los avisos o notificaciones. Esta declaratoria es válida para toda la actuación. El juez verificará que se haya agotado mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado. Listo. ¿Sí ven? Acá se tiene que demostrar por parte de Fiscalía que ha agotado todos los medios y toda esa situación. Y se enviará un mensaje radial y de prensa de cobertura local. Entonces se colocarán edictos, se colocarán publicaciones en el medio radial para poder ubicar a esta persona. Dice que si no, todas las notificaciones y todo el proceso se llevará a cabo y que serán válidas todas las audiencias, todos los momentos procesales hasta la terminación del mismo proceso. Eso se lleva a cabo en la formulación de imputación. Acá me adelanto un poco porque estamos hablando del imputado, ¿no? Ahora vamos a mirar el 291 que también hace referencia a la persona que no se ha presentado y que ha sido notificada por parte de la Fiscalía para que se presente a esa audiencia de formulación de imputación, con la única diferencia que acá en la contumacia sí se conoce el paradero o el domicilio, ya sea el domicilio de trabajo o el domicilio o residencia de esta persona, se conoce, mientras que en la declaratoria de persona ausente nadie conoce ni sabe dónde se está ubicada esta persona. 291. Ya, profe, si el indicado, habiendo sido citado en los términos ordenados por este código, sin causa justificada así sea sumariamente, no compareciere a la audiencia, esta se realizará con el defensor que haya designado para su representación. Si este último tampoco concurriere a la audiencia, sin que justifique su inasistencia, el juez procederá a designarle defensor en el mismo acto, de la lista suministrada por el Sistema Nacional de Defensoría Pública, en cuya presencia se formulará la imputación. Listo. Esa es la declaratoria de
persona ausente del 127 y la contumacia del artículo 291 del Código de Procedimiento Penal. Bien. Vamos a continuar que dentro del... se debe tener en cuenta también importantísimo, doctores, lo que en unas clases anteriores, en otros módulos, les indicaba, que se debe tener clara, precisa y concisa la identificación e individualización de la persona que va a ser procesada para poder evitar errores, por ejemplo, de homónimos y que se vaya a juzgar a una persona sin tener clara la identificación o la individualización de esta persona. Entonces dice que la Fiscalía General de la Nación, ojo, mira también otra función importante de la Fiscalía General de la Nación, estará obligada a verificar, a corroborar correctamente la identificación o la individualización de la persona que está siendo imputada o a la persona que le están imputando cargos. Esa es otra función importante de la Fiscalía General de la Nación y que a su vez la defensa tiene que tener presente y estar muy pendiente de ello, porque si la Fiscalía no hace la correcta individualización o la correcta identificación, pues estará imputándole cargos a otra persona y debemos estar pendientes nosotros con cada una de estas situaciones. Dice que en los eventos que la persona que haya sido capturada no presente documento de identidad. Este documento es importante para mirar la identificación de esta persona. La policía judicial tomará, si no se presenta ningún documento de identidad, ¿qué hará policía judicial? Capturará a la persona, le solicitará documentos. Si la persona no tiene documentos con qué identificarse, entonces policía judicial hará un registro decadactilar, es decir, tomará las huellas digitales de los dedos, ¿cierto? Hará ese registro decadactilar y verificará con este registro decadactilar que llevó a cabo en el momento de la captura, hará una verificación con la Registraduría Nacional del Estado Civil para mirar y verificar a quién corresponden estas huellas que acaba de tomar Policía Judicial cuando hizo la captura, si no se le identificó esta persona. Entonces, ahí dice que de manera directa enviará esto a la Registraduría Nacional del Estado Civil o a las procuradurías, a las registradurías delegadas para que lleven a cabo esta confrontación dactilar y para saber de qué personas o a quién pertenecen estos registros de huellas. Ellos allá pues utilizarán todos los mecanismos en la Registraduría Nacional del Estado Civil, todos los mecanismos para poder darla a conocer a quién pertenecen este registro decadactilar o a quién está asignado un nombre y un número de identificación. Bien, en caso de que no exista en la Registraduría Nacional del Estado Civil, no se pueda verificar a quién pertenecen estas huellas, ¿cierto? Si no está, porque hay muchas personas que todavía no han sacado su cédula y no tienen un número de cédula asignado y por lo tanto pues no aparece allí en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Si no se logra esa verificación de esa identidad, entonces ¿qué hace? La policía que realizó esa confrontación o que le haya llegado mejor la confrontación del resultado de la Registraduría Nacional, remitirá el registro decadactilar inmediatamente y nuevamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que la Registraduría, en un tiempo no superior a 24 horas, con esas huellas decadactilares que tiene, le asigne un número con el cual se irá a identificar de aquí en adelante. Y ese número será un número de cédula
y se le irá a asignar este número a la persona que fue capturada y que dijo que se llamaba Pedrito Pérez, pero que no mostró ninguna identificación. Entonces, si no se encuentran las huellas allá, se le solicitará a la registraduría que le asigne un número y que con ese número de aquí en adelante se irá a identificar Pedrito Pérez como número de cédula. Eso es más o menos otra función importante que debe tener Policía Judicial y Fiscalía General de la Nación. Profe, ¿cuántos días? Digo, ¿cuántos días? 24 horas. Son 24 horas. Ojo, 24 horas tiene Policía Judicial para solicitar que se le asigne un número a Pedrito Pérez y que de aquí en adelante con ese número se pueda identificar. 24 horas. Yo dije días, escúcheme por favor. Doctor, Señor, yo no había escuchado bien. ¿Aló? Sí, doctor, qué pena. Esa identificación ahora es diferente, ¿no? Porque del momento en que saca la persona la tarjeta de identidad, tiene un número único, ¿no? Doctor, pero por eso le indico, si no ha sacado, hay personas que no sacan su tarjeta de identidad, que ahí viene estipulado día, mes y año y otro número que le antecede, o después de eso, si no se ha identificado ni ha sacado cédula, tarjeta de identidad. Recuerden, yo tengo un caso que ocurrió en un municipio del Tolima, donde sucedió esa situación. La persona era un muchacho del campo donde nunca o bajaba únicamente al municipio a departir o alguna situación de ellas, a hacer mercado, pero nunca utilizó o nunca fue a la Registraduría Nacional del Estado Civil, nunca fue a sacar la tarjeta de identidad, ni mucho menos la cédula de ciudadanía. Entonces hay personas que no tienen esa identificación exacta. En el momento de la captura, pues saben que lo llaman, porque él no se llama, yo no me llamo, a mí me llaman Edgar González, ¿cierto? Porque yo no me puedo llamar. Entonces, que a él lo llaman Pedrito Pérez, pero no sabe más nada. Hoy en día, en pleno siglo XXI, ya casi esto no se da, pero hay ocasiones en que se dan, doctores. Entonces, si no tiene esa identificación, pues tendrá que Policía Judicial llevar a cabo este procedimiento que les acabo de decir y que está tipificado en el artículo 128 del Código de Procedimiento Penal, cuando estamos hablando del imputado, de la ausencia del imputado, de la contumacia. Entonces, alguien que me lea el artículo 128, doctores. Artículo 128, modificado por la Ley 1453 del 2011. Artículo 99, identificación o individualización. Perfecto. La Fiscalía General de la Nación estará obligada a verificar la correcta identificación o individualización del imputado a fin de prevenir errores judiciales. En los eventos en que el capturado no presente documento de identidad, la Policía Judicial tomará el registro dactilar y verificará la identidad con documentos obtenidos en la Registraduría Nacional del Estado Civil y sus delegados, de manera directa o a través de la consulta de los medios técnicos o tecnológicos de los que se disponga o tengan acceso. En caso de no lograrse la verificación de la identidad, la Policía Judicial que realizó la confrontación remitirá el registro de cadactilar de manera inmediata a la Registraduría Nacional del Estado Civil a efectos de que se expida copia de la fotocédula en un tiempo no superior a 24 horas. En caso de no aparecer la persona en los archivos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, esta autoridad lo registrará de manera excepcional y por única vez con el nombre que se identificó inicialmente y procederá a asignarle un cupo numérico sin tener que agotar los procedimientos regulados en el decreto 1260 del 1970 o demás normas que lo modifiquen o complementen. Concluido el procedimiento, la Registraduría Nacional del Estado Civil informará
los resultados de las autoridades a la autoridad solicitante. Listo, eso es más o menos el procedimiento en el evento que no se pueda identificar. Como vuelvo y reitero, hoy en día pues ya la gran mayoría de personas se identifican porque ya se ha avanzado mucho más y ya casi ninguna persona tiene identificación, perdón, ninguna persona está sin identificación. Entonces, hoy en día ya eso no puede ocurrir. Sin embargo, si ocurre, tendrá que llevarse este procedimiento que nosotros miramos. Otra función importante de la Fiscalía es la que está en el artículo siguiente, que dice que la Fiscalía tendrá que llevar un registro de todas las personas a las cuales haya vinculado en una investigación, cuando las personas que hayan estado vinculadas en alguna comisión presunta o en la comisión de una conducta punible. Esos registros son los que se indican o se deben llevar a cabo en el sistema oral penal acusatorio, el famoso SPOAT, ¿no? Y allá se irá, cuando se captura una persona, se irá a mirar si tiene alguna sentencia o si tiene algunos antecedentes judiciales o si solamente tiene una anotación dentro del sistema oral penal acusatorio. Entonces, eso es lo que la Fiscalía también tiene como función importante, eso dentro de su institución. Bien, creo que con ello terminamos también ya las funciones y la manera como se lleva a cabo la presentación de la persona que está siendo imputada o se le van a imputar cargos. Continuamos entonces con las víctimas. Ya habíamos hablado un poco de las víctimas. No sé si alguien tenía, algún grupo me había solicitado que le dejara la intervención de las víctimas. Nosotros ya habíamos en clases anteriores leído que el artículo 132 del Código de Procedimiento Penal me habla de quiénes son víctimas. Entonces, dice que son víctimas las personas jurídicas o las personas naturales, la persona o personas jurídicas o personas naturales sobre las cuales recae un daño o sobre las cuales efectivamente ha sufrido un menoscabo de sus bienes jurídicamente protegidos o tutelados. Debemos acá hacer una diferenciación porque si bien es cierto que nosotros incorporamos de manera general dentro de los bienes jurídicamente tutelados, debemos también estar claros en lo siguiente. Existen derechos fundamentales que son bienes jurídicamente tutelados, pero también existen cosas sobre las cuales recae la conducta punible y que son cosas materiales, ¿cierto? Para poder diferenciar esta situación. Si la conducta punible o el delito o el daño recae sobre una persona, pues acá decimos que viene a ser una víctima sobre la cual recayó ese daño, ¿cierto? Pero si se comete una conducta punible, por ejemplo, del artículo 239, que son los delitos contra el patrimonio económico, entonces esa conducta o ese daño recae sobre una cosa material, ¿cierto? Si hablamos de un televisor, de un computador, de un reloj, de una cadena, de un celular, de un abrigo, de etcétera, etcétera, nos damos cuenta que también eso está vinculado dentro de los bienes jurídicamente protegidos. Los derechos fundamentales vienen a ser un bien inherente a la persona y los elementos o cosas también son bienes jurídicamente que está protegiendo la Constitución política y nuestra norma legal. Entonces, por eso acá también hay que diferenciar cuando vimos el concepto de víctima del artículo 132, que víctima acá nos indica que son las personas naturales o jurídicas y también nosotros podemos decir que se vulneran derechos fundamentales teniendo en cuenta las cosas cuando, por ejemplo, se hurten cosas, entonces eso también viene a integrar dentro de los bienes jurídicamente protegidos por nuestra norma penal o constitucional. Bien,
Las víctimas, nosotros decíamos que otra de las funciones importantes de la Fiscalía General de la Nación es propender y proteger los derechos fundamentales de las víctimas, los derechos fundamentales de sus familiares, los derechos fundamentales de los testigos, y etcétera, etcétera. Porque si no se protegen, entonces el autor de la conducta punible puede amenazarlos, puede coaccionarlos, puede agredirlos, puede alterar los elementos materiales probatorios de evidencia física, los podrá destruir, desaparecer, ocultar. Entonces, por eso viene la protección fundamental de esos derechos que nos indica acá de las víctimas. La protección de todos sus familiares, etcétera, etcétera. Y otras garantías que tienen o que se le otorgaron de acuerdo a la Constitución Política de 1991, se le otorgan otras garantías fundamentales y la protección de otros derechos importantísimos a las víctimas. Se debe propender porque las víctimas tengan acceso a las diferentes autoridades competentes y que las mismas autoridades competentes le informen dentro del proceso, incluido el abogado que han contratado o que el Estado le ha asignado, para que le den información certera, veraz, cierta a estas víctimas sobre el proceso. Mirar que se le apoye a las víctimas en los servicios que puedan recibir, todos los derechos a que tiene lugar la víctima. ¿Qué pasó? ¿Aló? Ya lo escuchamos, doctor, ya lo escuchamos. Listo, es que con el dedo, bueno. Bien, entonces tiene que a las víctimas informársele el lugar, el modo de presentar una denuncia o una querella. Entonces también si se acerca a una autoridad competente para que le hagan, le realicen, le indiquen de qué manera puede presentar una denuncia o una querella, tendrá que hacerlo. Deben informarle de las actuaciones que se van a llevar en cada una de las audiencias. Ojo, así como el abogado de la defensa de la persona que ha cometido la presunta conducta punible lo tiene que asesorar en su gran mayoría o en todo el proceso, de igual manera el abogado de la víctima o de las víctimas tendrá que asesorarlo, indicarle de qué se trata la audiencia que vamos nosotros a realizar el día de hoy. Debe informarle, explicarle, decirle qué le va a preguntar el juez, qué le va a preguntar de pronto la fiscalía. Todo eso, a eso tiene también derecho la víctima, y el abogado de la víctima también tendrá que hacer esas explicaciones y asesorías. Informarle del trámite para poder acceder a la indemnización a que tiene derecho por haberse probado que sí fue víctima de la persona que está siendo procesada o juzgada. A indicarle el lugar, el día y la hora de las determinadas audiencias o de los diferentes momentos procesales. Deberá informársele de la dosificación de la pena que se va a llevar a cabo este señor, de cuánto va a ser la pena que se le va a imponer a la persona que ha cometido esta conducta punible. Y muchos derechos más que tiene la víctima de recibir información sobre todo lo que pueda pasar dentro del proceso. Y el abogado de la víctima tiene que estar pendiente que se cumpla con cada una de estas situaciones. Bien, leamos el siguiente artículo, el ¿qué? Íbamos en el 128, 129. Y del 129 pasamos al 136. Del 129 pasamos de una vez al 136, que ahí sí me explica todos los derechos de la víctima a recibir información. Artículo 129.
Registro de personas vinculadas. La Fiscalía llevará un registro de las personas a las cuales se haya vinculado a una investigación penal. Para el efecto, el funcionario que realiza la vinculación lo informará dentro de los 5 días siguientes a la decisión, al sistema que para tal efecto lleve la Fiscalía General de la Nación. Listo. Otra persona, el 136, por favor. Artículo 136. Derecho a recibir información. A quien demuestre sumariamente su calidad de víctima, la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación le suministrará información sobre, primero, organizaciones a las que puede dirigirse para obtener apoyo. Segundo, el tipo de apoyo o de servicio que puede recibir. Tercero, el lugar y el modo de presentar una denuncia o una querella. Cuarto, las actuaciones subsiguientes a la denuncia y su papel respecto de aquellas. Quinto, el modo y las condiciones en que puede pedir protección. Sexto, las condiciones en que de modo gratuito puede acceder a asesoría o asistencia jurídicas, asistencia o asesorías psicológicas u otro tipo de asesoría. Séptimo, los requisitos para acceder a una indemnización. Octavo, los mecanismos de defensa que puede utilizar. Noveno, el trámite dado a su denuncia o querella. Décimo, los elementos pertinentes que le permitan, en caso de acusación o preclusión, seguir el desarrollo de la actuación. 11, las posibilidades de dar aplicación al principio de oportunidad y a ser escuchada tanto por la Fiscalía como por el juez de control de garantía, cuando haya lugar a ello. 12, la fecha y el lugar del juicio oral. 13, el derecho que le asiste a promover el incidente de reparación integral. 14, la fecha en que tendrá lugar la audiencia de dosificación de la pena y sentencia. 15, la sentencia del juez. También adoptará las medidas necesarias para garantizar, en caso de existir un riesgo para las víctimas que participen en la actuación, que se les informe sobre la puesta en libertad de la persona inculpada. Listo. Listo, profe. Doctoras, doctores, con ello terminamos ya las funciones de cada uno de los intervinientes y de las partes dentro de un proceso penal. Paso a seguir. Vamos ahora sí a iniciar con las respectivas audiencias concentradas o preliminares que ellas se llevan a cabo ante el juez penal municipal con función de control de garantías. Y a esta etapa se denomina etapa de indagación o de investigación, como ya hemos hablado. Nosotros sabemos que las más conocidas son la audiencia de legalización de captura, audiencia de formulación de imputación y audiencia de imposición de medida de aseguramiento preventiva. Son las que conocemos por los medios, por las noticias, etcétera, etcétera. Esto no quiere decir, doctores, que el juez de control de garantías conozca única y exclusivamente estas audiencias. El juez de control de garantías conoce de más o menos 47 audiencias que se celebran y que se llevan a cabo ante él. Sin embargo, nosotros dentro de nuestra ley 906 del 2004 tenemos que aprender o saber en qué consisten estas 3 audiencias preliminares. El artículo 153 del Código de Procedimiento Penal y el artículo 154 del mismo código nos habla y nos dice que aquellas actuaciones o peticiones o decisiones que no se puedan adelantar o resolverse ante el juez penal municipal con función de control de garantías se resolverán ante el juez penal de conocimiento. Y en el artículo 154 del mismo código nos indica algunas otras audiencias de las cuales conoce el juez penal municipal con función de control de garantías. Vamos a leerlas, doctores,
y vamos a mirar y a explicar esas audiencias que nos indica el artículo 154 del Código de Procedimiento Penal. Vamos a leer el 153 y el 154 y con esto iniciamos ya la práctica, la explicación de las diferentes audiencias. Artículo 153. Gracias. Noción. Las actuaciones, peticiones y decisiones que no deban ordenarse, resolverse o adoptarse en audiencia de formulación de acusación preparatoria o del juicio oral se adelantarán, resolverán o decidirán en audiencia preliminar ante el juez de control de garantías. Artículo 154. Modalidades. Se tramitará en audiencia preliminar. Primero, el acto de poner a disposición del juez de control de garantías los elementos recogidos en registros, allanamientos e interceptación de comunicaciones ordenadas por la Fiscalía para su control de legalidad dentro de las 36 horas siguientes. Segundo, la práctica de una prueba anticipada. Tercero, la que ordena la adopción de medidas necesarias para la protección de víctimas y testigos. Cuarto, la que resuelve sobre la petición de medida de aseguramiento. Quinto, la que resuelve sobre la petición de medidas cautelares reales. Sexto, la formulación de la imputación. Séptimo, el control de legalidad sobre la aplicación del principio de oportunidad. Octavo, las peticiones de libertad que se presenten con anterioridad al anuncio del sentido del fallo. Noveno, las que resuelven asuntos similares a los anteriores. Esas son otras de las más frecuentes audiencias que lleva el juez de control de garantías. ¿Por qué digo más frecuentes? Porque son unas de las audiencias que por parte de los noticieros, por parte de los periódicos conocemos nosotros y que también las lleva a cabo el juez penal municipal con función de control de garantías. Listo. El día de mañana, doctores, vamos a iniciar con legalización de captura y alcanzamos a ver formulación de imputación y posiblemente alcancemos a ver la audiencia de formulación de acusación. Sin embargo, con seguridad vamos a ver legalización de captura, todos los requisitos, qué es esa audiencia, cómo se lleva a cabo, cómo se ejecuta, cómo se realiza, cómo el juez de control de garantías asume esta audiencia de legalización de captura, cuál es la función de policía judicial desde el momento que recibe la orden de captura, que eso ya vimos, la orden de captura, cómo es el procedimiento en el momento que la capturen, el procedimiento de llevarlo ante el juez de control de garantías, etcétera, etcétera. Y miramos la audiencia de formulación de imputación, que también ya hemos adelantado algo de esa audiencia de formulación de imputación, que también tiene un objetivo y una característica importante y fundamental. Bien, con ello terminamos, doctores, el día de hoy, sin antes pedirle muy formalmente al doctor Jairo de lo que siempre hacemos al finalizar la clase, que es la llamada a lista. Ya listo. Alba Benavides Nini Joana. Presente. Alba Serna Evelyn. Doctor Jairo, un segundito, qué pena que lo interrumpa. A esas personas que tienen la E, las personas que tienen la E, pues como tenían otorgada una excusa, por favor colóquemele en la A, ¿vale? Para yo no confundirme. Ok, doctor. Listo, ya. Gracias. Instrucción entendida. María Gisney Arias. Presente, profe. Presente, Jairito. Julis del Carmen Arrieta. Presente, Jairo. Giovanni Enrique Becerra. Me activan Giovanni, las cámaras. Para recordar de ustedes, activen las cámaras. Con esto... Jairo, presente, como que materia. Jairo, aquí estoy. Natalia Andrea Bogotá. Presente. Sí, ya. Presente. Shirley Joana Bolívar. Gracias, Jairo. Shirley Joana Bolívar. Presente, Jairito. Bueno, Claudia Liliana Bustos.
Claudia. Presente. Ah, bueno. Kelly Fernanda Camargo. Presente. Tatiana Cano. Presente, Jairito. Karen Melanie Castañeda. Presente, Jairito. Brian Castaño. Brian no volvió, ¿no? No puedo ver las personas que están escribiendo porque cuando comparto cámara, entonces de pronto sí me dicen las personas que han escrito. John Alexander Castillo. Wilson Devia no tiene audio. Listo. Wilson Devia, no tiene audio. Magnolia Carolina. Carolina Díaz. Y Fernando Fetecua tampoco. Listo, Magnolia Carolina. Jairito, buenas tardes, discúlpeme, ya conseguí audio acá, mejoró el internet. Ya. Magnolia te contestó en el... Jairo ya está ahí. Bueno. Karen Duque. Presente, Jairito. Bueno. Luz Estela Espinosa. Wilfredo Forero. Presente, Jairo. Luz Estela presente. Oscar Fernando Fetecua presente, dijo. Forero Diana Paola. Presente, Jairito. Forero Jairo Alexander. Espérame. Creo que él no está. Grey Paola. Presente, Jairo. Sí, Jairo no está. John Alexander Hernández. Presente. Kimberly Hernández. Y Mojica. Presente, Jairito. Alison Hernández. Alison. Presente. Sebastián Camilo. Listo. Presente, Sebastián Camilo. Jairito. Presente. Listo. Jonathan Lobo. Jonathan. Presente, Jairito. Bueno, con gusto. Lady Joan Palacio. René. Presente, Jairo. Buenos días. Buenos días, Shirley Carolina Martínez. Buenos días, presente. Buenos días. Ingrid Catherine Morales. Presente, Jairo. ¿Está? Bueno. Gracias. Jamie Catherine Mojica. También la vi ahí. Yo sí estoy. Karen Neira. Sí. Karen Neira. Karen Elizabeth Neira. Neira no está. Bueno. Lady Joana Palacios sí está. Presente. Sadi Loret Perea también está. Luis Arbey Pizón. Buen día, doctor Gómez. Buenos días, sí. ¿Sadi me contestó? ¿Sadi? No, Jairito, No la que está contestó. escribiendo. Aquí estoy presente. Bueno, ahí está. Zulay Quintero. Presente, Jairito. Nancy Rubiela. Presente, Jairito. Hemer Alexander. Hemer. Presente, aquí estoy. Sí. Presente. Karim está leyendo hace un ratico, ¿no? Presente. Norman Alejandro. Jairillo presente, gracias. Sí. Ángela Rodríguez. Buenos días, Ángela. Jairo, presente. Buenos días. Buenos días. Paula Alejandra Salgado. Presente, Jairito, aquí Paula. estoy. Aquí estoy. Bueno. Hernán Guillermo. Jairito, buen día. ¿Cómo está? Buen día. Jairito. Diego Alejandro Sánchez. Jairito, muy buenos días. Bueno, Ludy Joana Segura. Andrea del Pilar Presente. Suspe. Andrea del Pilar Suspe. Presente, Jairito. Bueno. Diego Fernando Torres. Diego, buen día. Jairito. Buenos días. Compañeros. ¿Alguien no alcanzó a contestar? Yo, Jairo. Jairito, Carolina Díaz. Sí, yo te escuché, Caro. Bueno. ¿Listo? Gracias. Bueno, doctor, listo. Listo, doctor. Bueno, doctores, muchas gracias. Mañana entonces iniciamos con ese nuevo tema de ya las audiencias y explicar cada una de ellas. Bien. ¿Ya tomaste la foto, profe? ¿Cómo? La foto. La foto. La foto la tomé de una de las diapositivas que ustedes están explicando. No sé de ¿Y quién. la del final? La del final, doctor, no. No, esa es para el final. La que tomé ahí, de unas diapositivas. Como eso no tiene
Cuando yo envío el mensaje a la universidad, ella me indica la hora, entonces no hay problema. Sin embargo, voy a tomar otra ahorita, no esa que me quede. ¿Quién sabe? No sé ni idea. Listo. Doctores, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, lean mucho. Confiando en Dios, mañana nos hablamos. Doctor, gracias. Igualmente, buen día. Que estén bien. Adiós. Gracias, doctor. Buen día. Bueno, Chao, profe, buen día, que esté bien. Gracias, adiós. doctor. Buen día. Gracias, compañeros. Buen día. Profe, qué pena, se me cayó el internet, Karen Neira, profe, yo estaba toda la clase, sino que es que estaba un poco intermitente. Eso es la vida que ves, no. Qué bonita. Coloca Andrea.